Territorio nacional, por la etapa que se está viviendo en pandemia y por la planificación a futuro, luego, ¿no? En la post-pandemia, todo lo que hay que manejar y seguir lidiando, el manejo de lo que está haciendo ANSES con los IFE, por ejemplo, bueno, la inflación, ¿no? Los nuevos índices publicados en el día de ayer por INDEC, muchísimas cosas a tener en cuenta en una reunión que duró 3 horas aproximadamente, en la que Alberto Fernández decidió estar presencialmente. Gisela Beritier es economista, es de Córdoba, nos ayuda siempre a comprender algunas cuestiones y analizarlas. Gisela está en diálogo con Puntal AM. Buen día, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿qué estás? ¿Cómo están todos? Bien, bueno, acá tratando, ¿no? de entender algunas cuestiones en el día de ayer, esta reunión que por lo menos, a ver, trata de despejar algunas ideas de cómo seguir en este camino complicado para todo el mundo, pero especialmente a la Argentina, que ya venía con una situación económica, hemos hablado varias veces al respecto, pero ¿cuál es tu análisis hoy? ¿Qué pensás que puede plantear el gobierno a partir de ahora? Bueno, hay una situación en la cual el gobierno está esperando poder arreglar toda la cuestión con los acreedores para luego poder decidir cómo termina saliendo de toda esta pandemia. Es decir, que lo que hemos visto es que todo aquello que se hablaba en diciembre de este consenso social, de decidir cómo íbamos a salir como país y demás, quedó absolutamente congelado para volcarnos a todo lo que es el tema de la pandemia y también el tema de los acreedores. Aparentemente, por lo que muestran los medios de comunicación y los trascendidos, lo que se estaría por cerrar un acuerdo con los acreedores. Pasado eso, ya ahora el gobierno está obligado a pensar cómo vamos a salir de esta crisis, ¿no? Y que pasada toda esta situación sanitaria, la economía tiene que volver a reactivarse y crecer rápidamente. Los índices muestran, Paula, que hemos tenido caídas, las peores caídas de la historia, superiores al 2002. Y esto realmente yo creo que le va a llevar varios años al gobierno poder recuperar la situación económica que ya venía bastante alicaída y de antes de entrar en esta situación de pandemia. Entonces, hoy por hoy, tiene la urgencia de hacer que este pozo, digamos, sea más parecido a una D corta que a una L. Y se presentan situaciones donde vemos que en el último índice de la actividad económica, que tuvo una caída del 26,4%, recordemos que en el 2002 había llegado a tener caídas del 13% en los peores momentos, los principales sectores, que son los motorizadores de la economía y del empleo, fueron los que más cayeron. La construcción tuvo una caída de un 86,4%, o sea, comparado de un año a otro, ¿no? La industria también de un 34,4%, los servicios personales de un 72%, es decir, que parecen hasta números surrealistas cuando uno trata de interpretarlos o verlos en realidad de cómo entran dentro de la economía. Por lo tanto, la pandemia va a dejar una situación de un muchísimo desempleo, también pobreza, y esta situación tiene que ser rápidamente revertida. Es por eso que, si bien no hubo, vos fíjate, Paula, que no hubo demasiadas definiciones sobre qué va a pasar con la economía o cuáles van a ser los planes, pero se están esbozando planes que tienen que ver con lo que es la economía del conocimiento para fomentar el software vinculados a lo que es el COVID. Bueno, o el IFE, planes de ayudas sociales, digamos, que implican una enorme logística, pero que en definitiva el gobierno tiene que empezar a tener acciones para que la rueda económica del sector privado empiece a funcionar. Claro, ¿no? Ahora vos mencionabas el enorme esfuerzo logístico que implica, ¿no? Diseñar esto que eso es un plan enorme para cualquier parte en el mundo, porque esta es una situación mundial, pero puntualmente, bueno, Argentina con todo lo que venimos arrastrando desde hace ya mucho tiempo. Y leíamos los números hoy de lo que significa, por ejemplo, dejar de percibir el IFE en Río Cuarto o en Córdoba, ¿no? O en las zonas que dejan de ser rojas. Tienen otro tipo de incentivos, activación en diferentes tipos de actividades. Entonces, a ver, es repartir y tratar de darle al que no tiene absolutamente nada o no puede reactivar su economía, su actividad. Eso es un gran esfuerzo y suponemos que de eso estaban hablando en la reunión ayer y que por eso todavía no hay anuncios. Se espera que en el día de hoy haya algún tipo de anuncio por parte del gobierno, ¿no? Tal es así, Paula, es correcto lo que vos decís, a tal punto de que antes de esta pandemia teníamos una informalidad de un 40%, que era un índice de informalidad muy grande y en donde justamente todos estos planes
apuntan a llegar a estos lugares, pero no llegan a todos, ¿no? Y con proyecciones de la EPH, a través de diferentes consultoras, muestran que esta informalidad estaría llegando al 50%. Es decir, tendríamos la mitad de la población argentina en situación de informalidad. Con eso lo que se muestra es que los programas, por ejemplo, que se vuelcan, digamos, al sector productivo y demás, deberían contemplar alguna situación en la cual todas estas personas puedan ser incorporadas al mercado formal para poder acceder a los beneficios. Y en ese sentido, a ver, son muchas cosas a las que hay que atender y tener en cuenta, muchas cosas a las que está tratando de resolver el gobierno. Quedó así como en un segundo plano el tema Vicentín, por ejemplo, ¿no? Y lo que significaría la intervención de Vicentín y manejar todo lo que significa una empresa como esa. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar con eso y por qué se ha frenado y no hay anuncios al respecto todavía? Yo lo que creo es que, bueno, en un momento se aceleró mucho el tema en definitiva, ahora no sabemos bien qué está pasando, ¿no? Porque hubo muchas marchas y contramarchas con respecto a eso. Yo lo que estimo es que hoy por hoy lo que prima, en realidad, más que la situación de Vicentín, es poder cerrar la negociación con los acreedores. Eso es clave para saber si la Argentina puede volver al mercado de financiamiento internacional o no. Clave para, pues, justamente en un país que no produce divisas y que necesita las divisas para producir. Entonces, en definitiva, apremia o es tremendamente más importante poder cerrar esa negociación que cualquier otra cuestión. Pues en definitiva, la única tasa sustentable que tiene la Argentina para poder salir adelante y para poder pagar la deuda y demás es la capacidad que tiene para poder generar exportaciones o generar divisas, en definitiva. Hoy por hoy, las divisas esas no las tiene. ¿Cómo las genera? A través de las exportaciones, la cual el mercado está muy alicaído, o a través de un mercado de deudas o de créditos externos que puedan empezar a vincularse o en realidad inyectarse al sector privado y al sector público a través de inversiones públicas, y eso haría que la economía empiece a reactivarse más rápidamente. Entonces creo que hoy, por sobre todas las cosas, esa es la situación en la cual el gobierno debería estar realmente preocupado. ¿Y cuál sería el mejor cierre con los acreedores para vos? Y en realidad, aquel cierre, vos sabés que es muy difícil decir cuál sería el mejor cierre. El mejor cierre, en realidad, para mi punto de vista, tiene que ver con cuál es la tasa de sustentabilidad que tiene la Argentina para poder pagar. Argentina, como te decía, tiene que ver todo con la generación de divisas. Cuando vemos, por ejemplo, cuánto exportó Argentina en el último quinquenio, vemos que la tasa de crecimiento de las exportaciones anuales fue de un 1,4%. Si tenemos que pagar deuda en dólares, tenemos que generar los dólares para poder pagar esa deuda. No existe decir, bueno, vamos a emitir pesos para poder pagar una deuda externa. Realmente eso no es sustentabilidad. La sustentabilidad está dada por la capacidad que yo pueda para poder generar dólares y divisas. Si yo veo que la tasa de generación de esos dólares y divisas es de un 1,4%, estamos en una situación bastante compleja para decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer una renegociación en la cual nos obligue a pagar una gran cantidad de dólares en este tiempo? Entonces, en definitiva, todo apunta a ver qué capacidad tiene Argentina hoy de generación de divisas para poder pagar los dólares, la tremenda cantidad de dólares que se han tomado en los últimos 10 años, ¿no? Y en este sentido yo creo que ahí es donde está el punto de limitación a la hora de decidir si es un 45, si es un 50, lo que se termina de renegociar, porque justamente tiene que ver con qué capacidad futura tiene Argentina para generar esos dólares. Para finalizar, Gisela, la situación en Córdoba, bueno, se conocen la cantidad de cierres de negocios, bueno, la industria también temblando o a punto de quiebre, diferentes actividades que están pendientes de las nuevas flexibilizaciones que en el transcurso de la mañana en principio se iban a estar anunciando. Córdoba, como ciudad y como provincia, ¿qué datos tenés al respecto de los cierres de comercios y de empresas, por ejemplo? Mira, la verdad es que la situación y la expectativa con respecto a la situación económica no es distinta al resto del país. La realidad es que hoy por hoy todas las expectativas empresariales vienen en baja y aún, digamos, abriendo los comercios con esta situación de uno puede motorizar mucho la oferta, pero la realidad es que la demanda es la que está caída.
Entonces, en definitiva, esta situación que pasa a nivel mundial en Córdoba termina pegando también en todo lo que es el comercio, en todo lo que es la construcción, ¿no? Yo creo que acá, en la provincia de Córdoba, lo que puede sumar, y justamente es lo que va a terminar de reactivar las economías regionales, tiene que ver con la actividad agropecuaria, ¿no? Entonces ahí estaría la clave como para que la provincia no caiga tanto, sobre todo al interior de lo que son las economías regionales, pero todo lo que es industria manufacturera, comercio, etcétera, viene muy complicado porque más allá de que uno pueda motorizar la oferta, mientras siga esta pandemia, la demanda va a estar muy contraída. Bien, bueno, estamos atentos a los nuevos anuncios, a las conferencias que están diagramadas para las próximas horas, pero como siempre te agradecemos ayudarnos a pensar un poquito en estos temas. Gisela, un gusto como siempre. No, un gusto para ustedes y muchas gracias por comunicarse. Un saludo, Paula. Gisela Beritier, economista cordobesa y una amiga de la casa ya.